Mira, no había estado grabando. Ya. Vamos a ir viendo las primeras pautas, por favor, de todo lo que es el trabajo. Este pequeño error de lo que hemos grabado. Entonces tenemos la lista para la fecha del 4, por favor. Nos están faltando Ángela, Dylan, solo los dos. Ya que hay que tener muy en cuenta, por favor, chicos, la hora de ingreso y las cámaras prendidas, sobre todo para el momento de conversar, por favor, porque es algo que nos pide, obviamente, también la dirección de casa. Ya, dicho esto, la recomendación, por favor, vamos a empezar parte de lo que tenemos que ver. Ya teníamos la evaluación diagnóstica que me han enviado todos al correo. Hay que ir conociendo esto, chicos. A ver, el inicio y el desarrollo de la psicología social, netamente en lo que es la organización. Como han podido evidenciar, hay una gran diferencia en lo que van a ser los conceptos de administración. Hay que irnos un poquito empapando de eso, por favor. Yo sé que tal vez muchas personas hablan de psicología y no usamos números, ¿no? Pero van a llevar psicoestadística y esta asignatura, a lo mismo, al igual que psicología organizacional, dotación de personal, entre otros, tienen que conocer un punto básico de esto, ¿no? De la parte administrativa, como les digo, que es donde nos vamos a desarrollar en cualquier empresa. Entonces, como han podido ver, una diferencia grande entre organización e institución, por ejemplo. Una organización es un grupo de personas con un objetivo en común, ¿no? Que se organizan, se dan apoyo, se colaboran para que exista ese alcance. Podríamos denominar que ustedes son una organización porque son un grupo de estudiantes que quieren aprobar esta asignatura. Algunos van a querer con cierta nota más elevada, otros tal vez que pasen, otros tal vez no les llama mucho la atención y tienen bien en claro que se van a ir a otra área, por ejemplo, de la psicología, sea clínica, forense, educativa, etcétera. Pero no dejan de ser un grupo de personas con un objetivo similar. Y como saben, se vuelve institución cuando es este grupo de personas, además del objetivo en común que tienen, se maneja bajo reglas o normas específicas, ¿no? En Bolivia, la Ley General de Trabajo es, si quieres, la estructura, la columna integral de lo que es cómo se maneja una organización, ¿no? Los rubros son distintos, pero la ley se aplica para un solo punto, es la institucionalidad. Entonces, ¿qué te piden? Cuando ustedes visiten una empresa, si es que alguien trabaja en una, o sus papás son dueños o trabajan en esto, tienes un número de reglas que tienes que seguir. Desde la apertura en funda empresa, desde el NIT, desde el pago de los impuestos, de los permisos a la alcaldía de funcionamiento, de publicidad, el ROE, ¿no? Que es el registro único de empleadores, para que te digan qué cantidad de gente trabaja contigo, para que sepan más de 30 personas en un espacio de trabajo tienen derecho a sindicato, por ejemplo. Y hay un montón, como les digo, de reglas, de leyes. Entonces es una institucionalidad. Entonces la organización, este grupo de personas que hemos hablado, se vuelve institución una vez que pasamos este punto. ¿Por qué crees que la OTB de tu barrio es una institución, no? Porque han presentado ellos a la alcaldía su registro, tienen lineamientos de trabajo, cada cuánto hay elecciones para la mesa directiva, quién se encarga de qué, cuánto es la gestión o el periodo y de cada miembro de esta mesa directiva, cuáles son las funciones, las especialidades que debería tener, hasta qué punto incluso el nivel de decisión que tienen que tomar, etcétera. ¿Ya? Entonces, no sé si se entiende muy bien eso, esa diferencia entre organización e institución. ¿Se entiende, no? Perdón. Sí, listen. Se Ya, entiende. perfecto, gracias. Se les he dicho, chicos, que hay que ser muy activos acá, por favor. Ahora bien, en lo que es la parte de psicología, de dónde proviene, el punto neurálgico de dónde nace todo esto es la denominada psicología industrial, que para ya desde la Primera Guerra Mundial, desde el aporte que han tenido que hacer los psicólogos,
para las Fuerzas Armadas y la Segunda Guerra Mundial, todo ese proceso, ese desempeño que se ha tenido. Y es bueno que les mencione, como deben saber, que casi todo el proceso que se tiene en la actualidad es gracias a los desarrollos que han tenido en la Segunda Guerra Mundial. El uso de los celulares, la creación de automóviles eléctricos, etcétera, etcétera. Prácticamente todo lo que tenemos actualmente nace de este punto, ¿no? De un uso militar hacia un uso civil. De la misma forma, la psicología ha tomado este punto. ¿Ya? La psicología industrial, entonces, es la base de lo que nosotros manejamos. También hablamos, perdón, mucho de la teoría organizacional, que es ese proceso del desarrollo de la organización. Entonces, si tenemos una organización de gente, de personas, ¿cómo vamos a desarrollarnos? Vamos a crecer. Ese objetivo que hemos dicho que tenemos en común, lo alcanzamos, digamos, en un lapso de tiempo. Entonces, tenemos que tomar otro objetivo para que la organización no se rompa, no se distribuya. Entonces, pones metas, por decirlo. Entonces, eso es el crecimiento y desarrollo organizacional, por ejemplo, chicos. La teoría organizacional genera aquello. Nos va a explicar un poco cómo el ser humano, nosotros como personas, aportamos a ese punto, a esa amplitud del objetivo grande que tenemos dentro de la organización. También define mucho y deriva mucho lo que es la psicología social del trabajo y de las organizaciones, porque toda organización, como les digo, tiene una cultura, tiene una filosofía y tiene obviamente un proceso de psicología dentro la misma. Entonces, como les decía, prácticamente estamos hablando de una psicología que tiene que ver con la empresa, en la estructura institucional, tiene que ver con el desarrollo de las personas hacia la organización, con el desarrollo y crecimiento organizacional, y tiene que ver con el individuo, como pueden ver, dentro la organización o un comportamiento organizacional que van a ver más adelante, que tiene un sinfín de variaciones, ¿no? Como es lo que es el liderazgo, lo que es el empoderamiento, la comunicación, el trabajo en equipo, el coaching, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene que ver esto, el individuo, su correlación con la cultura, con la estructura organizacional, con los procesos de trabajo y el apoyo del liderazgo, ¿no? Lo que vamos a ver más adelante sobre las competencias duras y blandas que llamamos en recursos humanos. ¿Cuáles son más importantes? ¿Cómo tienen que desarrollarse? A ver, vamos viendo los antecedentes, por favor. En 1869, imagínense, desde esa época estamos hablando de que un psicólogo llamado Scott realiza la primera contribución en el área relacionada a lo que son las ventas, la selección y la evaluación del personal, ¿no? Obviamente en esta época no se conocía lo que eran los procesos. Si recuerdan bien, en la historia siempre ha habido cómo te desarrollabas. No había tampoco carreras, no había universidades, no había orientación vocacional, no había nada de aquello. Mucho antes de esto, ¿qué era? Tener una profesión o una carrera era que tú seas el ayudante del herrero, del zapatero, del peluquero, donde eres el aprendiz. El aprendiz simplemente conocía del maestro y tomaba, obviamente, su rol o su función en esta área que desempeñaba, ¿no? Entonces, muy poco o nada se sabía de lo que era esta relación de selección de personal. ¿Qué persona es adecuada para cada cargo? En todo ese proceso de lo que se habla tal vez tan simple, el psicólogo cumple un rol muy importante, ¿no? Como les digo. El seleccionar a la persona adecuada es el primer objetivo de recursos humanos. Si vas a poner una persona no calificada, no correcta, no adecuada, ocurre lo que ocurre en muchas instituciones públicas, ¿no? Gente poco calificada, que demora, que no es eficiente en su trabajo. Y lo que nosotros buscamos como parte de esto es la eficiencia. O sea, van a ir viendo todos estos antecedentes que el objetivo principal de toda organización, como os digo, toda institución o toda empresa, es la eficiencia a través de las personas. Allá por 1881 se funda el primer colegio de management profesional o de administración profesional, ¿no? Donde se analiza la intervención de la psicología en las empresas.
ya se toma en cuenta, se reconoce que cada persona tenía distintos criterios, conductas y habilidades, y para este colegio de administradores ya se toma en cuenta como un punto necesario de partida para que apoyen a las empresas. En 1883, Frederick Taylor inicia sus experimentos en la planta de Midvale y, bueno, publica una obra conocida como El principio de la ciencia de la administración, ¿no? Que tiene que ver mucho sobre la toma de decisiones. Ese liderazgo y toma de decisiones era muy importante. Ojo que estamos entrando también a esta etapa, la era industrial, ¿no? Donde todo el trabajo se manejaba a través de las personas, con tiempos de horas explotadas, poco salario, sin derecho a reunirse como ahora con los sindicatos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se tomaba en cuenta ese tipo de cosas porque hay una cantidad de empresarios, vamos a decir, que sí le han dado valor a aquello, ¿no? Uno de ellos siempre ha sido Henry Ford, que vamos a ver más adelante un pequeño documental que habla sobre ese proceso, ¿no? Para ser eficientes a través del desarrollo de las personas. Ahora bien, en 1897, Brian y Hurst realizan una investigación sobre el trabajo de las telegrafistas. Un trabajo en la que, bueno, por el machismo, digamos, las tenían relegadas solamente a las mujeres a trabajos más operativos, ¿no? Las telegrafistas, en este caso, de la forma como ellos han desarrollado las habilidades para enviar y recibir códigos Morse. Entonces, W. Bryan ha sido considerado el precursor de este desarrollo para darles cabida a las mujeres como telegrafistas sobre las capacitaciones, sobre el proceso de su trabajo que tenían que dar. Y por ello da un nuevo enfoque sobre esta manera de trabajar, ¿no? Y buscar la eficiencia, obviamente, en las mismas. Para 1903 ya se conceptualiza lo que son las actividades y funciones concretas. Esto por lo que decíamos Will Scott, que publica la teoría de la publicidad. Se hace énfasis mucho sobre el método para influir a las personas a través netamente de la publicidad. Entonces ya empiezan a utilizar este término y se empieza a considerar obviamente a los psicólogos para saber cómo pueden influenciar a las personas para los productos de distinta índole, ¿no? ¿Qué tipo de publicidad vas a usar? ¿A qué persona? Si a alguien les interesa, es muy bueno que nosotros como psicólogos también sepamos algo de psicología del consumidor, el uso de los colores, el uso de la identificación, que juega un papel muy importante, obviamente, actual, ¿no? Ahora, para 1904 aparece el término de psicología industrial, ¿no? Por un error en realidad tipográfico de Bryan, y que se los considera, pero obviamente a los fundadores de la psicología industrial, a Frank y Lillian Gilbert, sobre los estudios que han desarrollado, haciendo referencia a ellos, ¿no? Obviamente ellos han observado y han investigado la productividad de los empleados industriales y la economía que influye en la producción. No se olviden que estamos hablando netamente de una era industrial que les decía, donde solo querían producir a menor costo, con mayor tiempo, etc. De este modo dan origen al término de Tringles, que define los elementos del movimiento humano, ¿no? Por eso les decía que Henry Ford ha sido de los primeros, porque hablamos de que él ha sido el primero que ha puesto una línea de ensamblaje para una producción, de donde muchas empresas han tomado la idea y se ha hecho generalizada en todo el mundo después. Para 1908, el discurso de Lillian Gilbert habla sobre obviamente este crecimiento que tiene que ver con la persona y el nivel de productividad que debería existir cuando una empresa se considere con relación a su competencia más productiva, ¿ya? Walter D. Scott publica entonces lo que es la psicología adversity, sobre el incremento, como les decía, de la eficiencia humana. Todos este tipo de investigaciones, este tipo de charlas se estaban basando netamente en cómo hacer más productivo a las personas. Nada más. Para la Primera Guerra Mundial se aplica obviamente los métodos en el manejo de personal militar. Este es tal vez el punto donde ha crecido mucho más la psicología industrial, o el valor que necesitaba la psicología industrial para mostrar un aporte real
a lo que deberíamos ver. Para 1911, Frederick Taylor publica los principios, como os decía, de la ciencia de la administración, donde refiere que la ciencia por encima de la regla del pulgar, ¿no? Cómo debería ser correctamente adecuado y manejado el personal, la selección científica y capacitación, lo que conocemos actualmente como obviamente el proceso de reclutamiento y selección y desarrollo dentro de la empresa, la línea de carrera, los planes de sucesión, que es algo que manejamos en recursos humanos. La cooperación encima del individualismo, si se dan cuenta ya hace referencia a lo que es el trabajo del equipo, el trabajo de o el desarrollo de los equipos de alto rendimiento, que son distintos estudios que actualmente se realizan, ¿no? Ustedes saben que para acreditar, por ejemplo, una ISO o una OSHA que manejan bastantes empresas, se genera este tipo de equipos de alto rendimiento, es decir, toman a las mejores cabezas para tener lo que son denominados los comités de calidad. Estos comités de calidad trabajan constantemente para estas acreditaciones, ¿no? Que son externas. Que viene un auditor internacional, te hace unas evaluaciones, verifica tus procesos, etcétera, etcétera. Para este tipo de acciones se toman así equipos de alto rendimiento. Por eso utilizamos la cooperación encima del individualismo. Irónicamente, en todo este proceso, aunque no crean, actualmente se habla mucho del trabajo cooperativo ahora. Empresas del nuevo rubro, por decirlo así. ¿Ustedes sabían que en Cochabamba existen más o menos unas 150 empresas de desarrollo de software? Estamos hablando de empresas como Halasoft, Salamanca, AzureSoft, entre otras, ¿no? Entre pequeñas y medianas hay más o menos 150 empresas de desarrollo de software. Entonces, ellos trabajan bajo esta estructura de lo que es el trabajo cooperativo. Si podemos más adelante, vamos a hablar un poquito más de eso, chicos, porque es muy interesante. No tienen un organigrama vertical, sino horizontal. Tienen un modelo de trabajo cooperativo bastante interesante que sería, considero yo, en unos 10 años una pauta muy grande para Latinoamérica, ¿no? Bajo ese modelo de trabajo. Vamos a intentarlo ver más adelante, por favor. Ahora, también hablaba sobre la división equitativa del trabajo entre los jefes y empleados. Entonces ya se hace alusión a lo que son los manuales de funciones, los manuales de procesos, el perfil del cargo, que es también una de las pautas importantes, porque delimita el trabajo o el aporte que tú vas a hacer dentro de una empresa o una organización. Entonces, por eso decía que se vuelve una institución cuando tienes reglas y tienes normas para el desarrollo de la misma. En 1913 hablamos de Hugo Munsterberg, que es el padre de la psicología industrial de origen alemán, que aplica métodos psicológicos a problemas netamente industriales que tenían mucho que ver con la baja productividad, los procesos de cansancio, además las dificultades familiares que extendían algunas personas. Pero, como les digo, su objetivo general era el crecimiento de la empresa, ¿no? A través de la mano de obra. Él publica lo que es la psicología y la eficiencia industrial, que constaba de selección de trabajadores adecuados, diseñar situaciones laborales y la psicología de venta. Tres pautas de trabajo que todavía actualmente los psicólogos en recursos humanos manejamos, ¿no? Porque es parte de un desarrollo, es parte de la motivación, es parte de los aspectos que tiene que ver el aporte a la filosofía de la empresa. Entonces, pasando la Primera Guerra Mundial, entre 1917 y 1918, se habla de que Robert Yerkes, el presidente de la APA, que es la Asociación no, Americana de Psicología, apoya a las fuerzas bélicas con métodos para la selección de reclutas. Se tomaba muy en serio este tipo de razones, ¿no? No solamente por el aspecto físico, ¿no? Altos, robustos o que puedan pelear en una guerra, sino que también el aspecto psicológico para
para reclutar a los mismos. Los estudios, de Robert Yerkes hablan mucho sobre qué contribuye a la asignación de puestos dentro de los reclutas, el desarrollo del test de inteligencia, que tal vez ha sido uno de los primeros que mide los aspectos del coeficiente intelectual o el IQ para el desarrollo dentro del área de lo que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Su test de inteligencia Alpha Army y posteriormente el Army Beta, que han desarrollado específicamente incluso, no solo si van a ser, que les digo, reclutas o soldados, rasos, ¿no? Sino que también tenían potencial para cargos superiores, ¿no? O rangos, perdón, superiores. Y también armas diferentes. Como saben, naval, aerotransportada y lo que es también las distintas armas que tenía el ejército en el momento, ¿no? Entonces ya los podía diferenciar a través de estos tests que se han desarrollado. Y se publica obviamente por primera vez en el Diario de la Psicología Aplicada, y en la posguerra surgen grupos dedicados a la consultoría y la investigación, ya intentando ir, como ven, desde las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hacia la aplicación civil. Entre 1919 y 1940, Walter Brigham funda The Bureau of Salesmen. Es la primera consultora, si quieren verlo así, ¿no? Con participación de la industria y el Instituto Tecnológico de Carnegie, dedicados a la selección, clasificación y el desarrollo del personal de las oficinas, ¿no? Ya se ha tomado hasta 1940, entonces, la atribución de la psicología a todos estos procesos de reclutamiento y selección que son bastante necesarios. En 1921, James Cadell forma la primera corporación psicológica y funciona como banco de información, donde lo pueden ver como una consultora actualmente, que hablamos sobre... lo voy a parar un minutito. No tenemos todavía 10 minutos. Ya. Entonces, sobre el test de psicología los test de psicología que podríamos manejar, ¿no? Es como una consultora actualmente, Human Value, entre otras, donde terciarizan también los servicios, ¿no? Parte de estos procesos se han manejado de esta forma. ¿Por qué es tan importante para una empresa terciarizar? Porque no te haces cargo de las deudas del código social. Me refiero a AFPs, caja de salud, entre otras. Entonces, muchas empresas prefieren terciarizar, sobre todo empresas de consumo masivo, ¿no? Por eso contratan degustadoras, personas que tengan su camión y puedan ser distribuidores independientes, etcétera. Imagínense que ese tipo o esa lógica ya se manejaba desde 1920 sobre cómo poder diversificar el proceso de crecimiento de las personas. Para 1924, Western Electric y la universidad realizan ya distintos experimentos con procesos de producción y eficiencia en la planta de Watson. Entonces, te das cuenta, la psicología se ha aliado primero con lo que ha sido el punto militar, y bajo esa seguridad o esa necesidad se ha dado al ámbito netamente industrial, que nos ha abierto las puertas, en donde actualmente es muy poco, digamos, el desarrollo, pero sí en otro tipo de rubros, ¿no? Empresariales. Para la Segunda Guerra Mundial, Walter Brigham dirige el Comité de Clasificación de Personal Militar. Entonces, se continúa con todos estos procesos muy necesarios de lo que son selección, reclutamiento y selección de personal, la diversificación, pero sobre todo la sección de las personas que se presentaban para distintos cargos dentro de la vida militar. Desarrolla acá la prueba de Army General Classification Test, además de la prueba de estrés situacional, que ya te pone en un punto como las pruebas actuales que denominamos Assessment Center, donde generas juego de roles y puedes ver cómo va a desarrollarse la persona ante ciertas situaciones. Situaciones estresantes, situaciones de toma de decisiones en tiempos complicados, difíciles,
liderazgo, sobre el punto personal, ejemplo, es necesario ser el ejemplo, obviamente, para liderar, para manejar distintas acciones. Realizan lo que son la selección y el entrenamiento también de pilotos, ¿no? Como les decía, toman otra arma, como es la Fuerza Aérea, para empezar a distribuir de acuerdo a las necesidades de cada uno de los aspectos. Y de esta forma, o gracias a esta forma, esta cantidad de test o de evaluaciones y de análisis que se han ido desarrollando, se ha generado lo que han sido estas pruebas y que las mismas se han sido mejoradas, adaptadas para lo que han sido las empresas industriales, ¿no? Aquí pueden ver un cuadro que había en la época, ¿no? Para que, como decía Estados Unidos, te necesita para el test de IQ que tomaba Wigman en esa época, ¿no? Para el punto de reclutamiento. Entonces, como ven, chicos, ya estaba muy bien planeado, muy bien dirigido y a dónde debería enfocarse en realidad este tipo de aspectos o cómo generar los mismos. Esto ya para la Segunda Guerra Mundial. Ya ha habido un crecimiento, si quiere. Pero ya entrando para 1946 se funda la Sociedad para la Psicología Industrial y Comercio como división 14 de la APA, ¿no? De la Asociación Americana de Psicología, con 130 miembros. Ya ha sido muy llamativo y ha empezado a ser desarrollado. Para 1949, Champanis, Morgan y Morgan publican los libros La aplicación experimental de la psicología y la base de datos para la ingeniería, la base de datos para la ingeniería de personal. Entre 1950 y 60, la etapa de mayor crecimiento mezcla la psicología experimental con la industrial, ¿no? Todos los procesos, los pensamientos, las nuevas, la parte de la psicología experimental, sobre todo con puntos como la terapia, etcétera, el desarrollo del personal, el uso que les digo actualmente que tenemos de las capacitaciones, las charlas, las inducciones, etcétera, ya se estaban tomando en cuenta como psicología experimental en 1950 y 60. Y el surgimiento de la psicología personal, especializada netamente en lo que era la selección, clasificación y la capacitación del personal. Un dato importante es que en 1951 Marion Bills es elegida como la primera mujer presidenta de la División 14 de esta Sociedad para Psicología Industrial y Comercial, en 1951, ¿no? Con esta cantidad de personas dirigida netamente por la APA. En 1970 se hace oficial que el apéndice de psicología o de psicólogo organizacional, que ya está estructurado y es de conocimiento de la población, de los otros psicólogos, para que se pueda tener toda esa referencia o esa área de lo que es la psicología en la industria, ¿no? Como psicología organizacional. En 1971, Bayern Freedom habla sobre el trabajo que realizó Skinner, causó el aumento de las técnicas de modificación del comportamiento en la organización. Para los que pensaban, evidentemente, psicología organizacional o de empresa es netamente conductismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de mejora salarial, hablas de bonos, hablas de desarrollo, hablas de aumento de cargo. Todo eso es conductismo, porque estás dando un premio al desarrollo de la persona o que pueda trabajar mejor o que pueda producir mejor a través de esto, ¿no? De las bonificaciones que se ha llevado en la historia siempre de las empresas en todo tiempo. No bajo la premisa, ¿no? O una evaluación de la misma. Simplemente, como les digo, que era la primera virtud, el hacer más eficiente la empresa. Entonces, con el comportamiento, la psicología comportamental, se ha podido tomar, creo que, mucho más pauta de aquello y un mejor desarrollo con lineamientos más claros de los mismos. La Unión Europea aprueba la Ley de Derechos Civiles, frenando la discriminación de empleadores y psicólogos. Para 1978, el gobierno ordena demostrar la no discriminación. De esta forma se legislan, obviamente, las normas y sanciones.
Obviamente para esta época diferentes cargos, como les decía, había diferencias culturales sobre los puntos de trabajo que deberían tener. La gente de color, las mujeres, la gente de edad, etcétera, para que puedan manejar aquello. Para 1982, la división modifica su nombre como la Sociedad para la Psicología Industrial y Organizacional. Entonces, ya teniendo bien en cuenta, como les digo, estos dos aspectos, ¿no? Tanto la industria como el otro número o cúmulo de empresas que pueden ser de servicios, eh, entre otros. Para los 90, la legislación se acerca a normas, obviamente, y parámetros que debían seguir los psicólogos en Estados Unidos. O sea, ha sido la matriz de Estados Unidos para que se desarrolle este aspecto de psicología. Porque no nos olvidemos que Estados Unidos tenía bien marcado una línea de crecimiento económico, como les digo, a través de sus industrias después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, perdón? Nada. Perfecto. Entonces, por favor, chicos, denme 2 minutitos. Voy a cortarlo porque ya va a ser hora. Y vamos a... les voy a volver a mandar el link para que ingresemos a la segunda mitad de la clase, por favor. Ya, les mando en un instante.